Hola, hoy quiero hablar sobre técnicas de investigación y la aproximación cualitativa. Y para eso me gustaría situar todo reflexión en nuestro esquema que ya hemos hablado, os he comentado en otros vídeos sobre esta estructura que tenemos para organizar las diferentes etapas del proceso evaluativo. Realmente, después de escoger la aproximación evaluativa, previo definición del objeto y de los propósitos de evaluación, empezamos a diseñar la propia aproximación evaluativa. Nos dice cuáles son los criterios o preguntas de evaluación y de investigación que tenemos que tener en cuenta. Y la fase 5 nos obliga a reflexionar sobre las diferentes técnicas para contestar a los indicadores. Son esas fuentes que obtienen información para contestar a los indicadores o directamente para contestar a las preguntas de evaluación dependiendo del tipo de la naturaleza de la pregunta, ¿no? Si son preguntas contestadas con una orientación cualitativa no requerirían indicadores. Bien, entonces para organizar todo este sistema os muestro la matriz de evaluación que nos permite operacionalizar todo el proceso lógico, desde la aproximación evaluativa que no aparece aquí, pero que ya nos marca, nos condiciona la forma en que tenemos que extraer las preguntas o criterios de evaluación que tenemos en esta columna. Y según la propuesta de María Bustelo, tendríamos este trabajo, por un lado, vertical, la definición de preguntas y criterios, y horizontal, es decir, cómo contestamos a cada una de las preguntas. Al final, volviendo a citar a María Bustelo, la evaluación es formular unas buenas preguntas y contestarlas bien. Bueno, ¿cómo se contestan las preguntas? Con indicadores, y esos indicadores tienen que buscar la información en técnicas o fuentes de recogida de información. La idea de fuente es una idea metafórica que hace referencia a ese lugar donde están los datos, a ese cuestionario, a esa fuente secundaria, a esa realidad que vamos a interpretar para obtener información que conteste a los diferentes indicadores. Muestro diferentes ejemplos de matrices para remarcar esta idea de que todo el proceso investigativo tiene que estar claramente definido en la secuencia, identificando los requerimientos informativos que pretendemos buscar y cómo van a ser contestados. Bien, y ese cómo van a ser contestados a través de indicadores en el caso de requerimientos de corte cuantitativo o cualitativos. Si son cualitativos, no requeriríamos indicadores y vamos directamente a las técnicas. En evaluación, es usual utilizar las mismas técnicas que investigación social. Obviamente son sistemas, recursos que nos van a permitir recoger la información de la realidad para contestar a las diferentes cuestiones. Entonces nos encontramos dentro de las técnicas usuales la encuesta, la observación, estructurada o no estructurada. Luego entro un poquito más en detalle en reflexionar sobre esta idea de estructuración o no, las entrevistas estructuradas, semiestructuradas o abiertas, las entrevistas grupales o grupos de discusión, que sería, si están más estructurados sería focus group, grupo focal, o si son más abiertos sería el grupo de discusión. La historia de vida que se puede construir a través de diferentes soportes, ya sean entrevistas, buscando la oralidad, ya sea con productos escritos por la persona, por análisis de sus diferentes producciones escritas, como hay estudios en antropología bastante famosos que lo que hacen es ver las correspondencia, las cartas que ha habido y ver cómo cambia su percepción sobre la vida o sobre tanto el país de destino, país de origen, para en este caso que estoy citando, para un grupo de inmigrantes polacos, o registros de diferente índole del programa, de la institución, de la administración o de las actas, los diferentes recursos, listas, etcétera, sistemas de monitoreo, seguimiento, o el análisis de la producción verbo-visual, me gustaría añadir, y análisis socioespacial, es decir, los planos, los mapas, el territorio es interpretable, legible bajo una óptica sociológica, y lo mismo que cualquier tipo de elemento o producto manipulado por el ser humano, desde el mango de un hacha, desde una decoración de una vasija de cerámica hasta la fachada de la Catedral de León, obviamente.
Todas estas técnicas, estas fuentes, nos van a permitir obtener información para contestar o bien a los indicadores o directamente a las preguntas. Por dar unas pinceladas más rápidas, la entrevista cerrada plantearía unos requerimientos estructurados, unas preguntas cerradas y también las respuestas, dando un rango de opciones. Obviamente no diciendo que tiene que contestar cada uno, pero las respuestas están dadas. Las entrevistas, es verdad que el cuestionario ya es una entrevista cerrada, pero las entrevistas semiestructuradas o abiertas o no estructuradas plantean un tema sobre el cual verbalizar en el caso de las entrevistas abiertas, pero sin que se denote con claridad las intenciones del entrevistador o de la entrevistadora, sino que invita a que surja una determinada verbalización libre sobre una temática y recoge esa verbalización para después analizar de forma cualitativa. Las entrevistas semiestructuradas estarían a mitad de camino, como el nombre dice, entre las abiertas y las cerradas, y lo que hace es estructurar las preguntas, es decir, yo realmente quiero saber esto, pero no define cómo tiene que contestar la persona, sino que deja una combinación de ambas lógicas y deja que haya una verbalización libre. El grupo de discusión sería lo mismo, una entrevista en grupo, una tertulia, pues lo más parecido a una tertulia, donde el dinamizador, la dinamizadora lanza un tema y deja que haya una verbalización libre de los diferentes participantes. Que si estructuramos un poquito más y las preguntas, en vez de lanzar temas abiertos, sin que se vea la intencionalidad de la investigación, se van cerrando tanto las preguntas como el rango de respuestas, estaríamos en entrevistas de grupo focales o focus group o incluso cerradas. La historia de vida ya me he referido a ella con anterioridad, y si buscamos un paralelismo en el paradigma positivista o cuantitativo, pues podríamos hacernos una idea de una serie temporal. Lo que voy a buscar es cómo ha evolucionado el sistema de valores del informante antes, durante y a lo largo del tiempo. Y la observación, que como el resto de las técnicas puede ser estructurada o menos o abierta. En el caso de la observación, por ejemplo, estructurada, se definen con claridad los aspectos que se quieren observar, fijar, recoger, y la no estructurada, que es la técnica de referencia en la antropología, es una integración en el medio que se quiere estudiar, intentando tener una observación participante sin llegar a modificar el objeto de estudio, manteniendo cierta neutralidad en el sistema social donde uno quiere estudiar, y el análisis documental en sus diferentes formas o productos. Bien. Podríamos clasificar estas técnicas y otras muchas que he comentado, las principales, a través de tres grandes ejes. Las técnicas, el primero de ellos es primarias y secundarias, que hace mención a si están diseñadas específicamente para los objetivos de la investigación o de la evaluación que estamos realizando. En ese caso serían fuentes primarias, que pueden ser todo tipo de técnicas, cualitativas o cuantitativas, entrevistas, observación, etcétera, o bien utilizamos técnicas que ya han sido diseñadas y utilizadas para otros fines. Es normal pensar en las fuentes de datos de diferentes instituciones gubernamentales que nos pueden proveer de esta información secundaria que utilizamos para los objetivos de la investigación, aunque pueden estar diseñadas para otros múltiples fines, incluso para una gestión administrativa, pero esto también puede ocurrir con las técnicas cualitativas. Pueden estar diseñadas para otros fines que nosotros utilizamos para nuestra investigación e evaluación. El segundo eje, que ya lo he comentado con anterioridad, sería la estructuración de las técnicas. Pongamos el ejemplo de las entrevistas. Una entrevista puede estar completamente estructurada en sus preguntas y en sus respuestas. Eso sería un cuestionario, donde a uno le preguntan qué opina de un determinado producto y le dan esas opciones, y aunque piense de otra manera no tiene posibilidad de volcarlo, tiene que contestar alguna de las opciones que en el diseño están ya definidas, ¿no? Porque se ha cambiado de compañía telefónica, por este motivo, por este otro, y puede ser que uno sienta que hay un cuarto motivo no reflejado en el cuestionario, pero con la estructuración conduce el sistema de respuesta de los informantes es conducido por el diseño previo. Las técnicas abiertas sería todo lo contrario, muy inspiradas quizás, o por lo menos en su origen en el psicoanálisis. Lo que tratarían sería una inspiración libre, una verbalización libre del informante.
procurando que los diferentes valores o sistemas cognitivos del informante quedan reflejados durante la entrevista y que no esté condicionado por la mirada previa y estructurada de los objetivos de investigación. Llevarlo a la práctica a veces puede parecer complejo porque estamos muy limitados por nuestro tiempo y los recursos e incluso por los objetivos de evaluación e investigación, pero se procuraría crear un espacio libre de verbalización donde la persona comenta sus ideas con relación al programa e incluso lo que puede parecer en una primera vista que no responda a los objetivos declarados por el diseño. Lo que estamos procurando es conseguir un discurso abierto, poliédrico sobre los diferentes sistemas de valores y ejes cognitivos de los informantes. Y las técnicas semiestructuradas, como comentaba con anterioridad, formulan las preguntas y dejan abiertas el nivel de respuestas para que, aunque se conozca la intencionalidad o la orientación del investigador, se pueda generar una verbalización libre con relación a las temáticas planteadas. Y el tercer eje, el gran eje, muy conocido, la gran disputa, que incluso se ha llegado a hablar de la guerra de los paradigmas entre cuantitativo y cualitativo, pues lo tenemos muy presente, incluso ha invitado a veces a posicionamientos personales sobre si uno es cualitativo o cuantitativista, incluso críticas sobre la validez y fiabilidad de unos y de otros, los cuantitativistas sobre cualitativistas y viceversa. Es verdad que durante los años 70 esta guerra se considera superada, caminando a una especie de síntesis conocida por varios nombres, pero quizás el más usual es métodos mixtos o articulación multimétodo, ¿no?, entre las diferentes aproximaciones, ¿no? ¿Qué es esto de cuantitativo y cualitativo? ¿A qué hace mención? Pues es lo que yo quería comentar con el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por la escucha sobre esta presentación de las técnicas.